Continuamos en este espacio en el que conversamos con los invitados del Festival Internacional Cine en las Montañas y en esta oportunidad me encuentro con Adrián Buenaventura, director de la película 123 semillas de NIM, que ha tenido muy conmovido al público acá en Salento. Adrián, bienvenido. Bien hallado, gracias. Y bueno, queremos escucharte un poco hablar sobre tu película. Bueno, es un proyecto de un documental que nace de una llamada de teléfono que recibo de una amiga que vive en Kenia. Esta amiga es coordinadora en terreno de una ONG que trabaja en una escuelita muy pequeña en el condado de Mokowe, una de las zonas más pobres de Kenia. Y esta escuela tiene de particular que los niños que viven en ella son niños con diversidad funcional, discapacidad, síndrome de Down, todo tipo de enfermedades mentales. Y me cuenta su historia y a mí esa historia me conmueve y siento como la necesidad de, oye, pues me encantaría contar tu historia. Y ella me dice, vente a Kenia unos días y conoces dónde trabajo, conoces el terreno y conoces a los niños. El título de la película, 123 semillas de NIM, viene precisamente por esos 123 niños y niñas que viven en la escuela y que de alguna manera, bueno, pues también fueron en su momento una semilla que quizás crecieron torcida, ¿no? En esa sociedad que yo no juzgo, simplemente soy un visitante y no juzgo, es la que les tocó vivir. Bueno, pues como que la diversidad funcional se vive con una estigmatización muy fuerte, en el sentido de que los niños son apartados, son escondidos, sufren mucho rechazo y tristemente también son sometidos a unas terapias que no son tales, de magia negra, porque piensan en esa situación que son niños que están poseídos pues, por el diablo o embrujados. Entonces, tristemente, algunos de estos niños pues, no sobreviven a esos rituales de magia negra. Esta es la parte triste. Yo, cuando hice el documental, no quería enseñar esto. No es necesario. Yo creo que, como todo en la vida, hay dos caras de una misma moneda y a mí me interesaba contar la cara real de la vida de estos niños. Y la vida de estos niños es que ha cambiado completamente en el sentido de que ellos viven en un nido que les acoge, que es la escuela. Y gracias a esa escuela han podido recibir fisioterapia, alimentación, educación, un oficio. El objetivo de la escuela es de alguna manera que ellos se sientan que son valiosos para la sociedad y que pueden vivir una vida totalmente normalizada, integrados en la vida del pueblo, que pueden recibir un oficio. Hay algunos niños que están aprendiendo a cortar el pelo, a tejer cestitas, a hacer cualquier labor del campo. Y esto es muy bonito. Entonces, ellos reciben toda esta clase no son servicios, pues, de posibilidades y además, y lo más importante de todo, reciben mucho amor. Y el documental, yo siempre lo digo cuando me preguntan, es la muestra de que el amor, en este caso, puede cambiar el mundo y, utilizando pues, un poco el hilo del festival, el amor mueve montañas. Y seguramente, así como nos lo cuentas, también ahora me decías que es como un canto de amor, la película 123 semillas de NIM, y de alguna forma también en tu discurso mencionaste a Gabriel García Márquez, cuando habla de que uno escribe para que lo quieran, ¿no? Eso, de alguna forma, también porque no solamente eres director, sino presentador, periodista, haces doblajes, el desarrollo en la producción de la peli, también pues estuviste grabando, editando, puse la voz al sí. Bueno, se siente el amor en todo momento. Soy multipasional, en España hay una expresión que se utiliza para este tipo de personas que tengo el culo inquieto, ¿no? Necesito hacer muchas cosas. Quizás porque soy hijo único y he necesitado divertirme yo solo. El documental, bueno, tiene esa parte de reto personal. Yo llevo trabajando en televisión desde que tenía 19 años, trabajo en medios de comunicación, en radio, y en televisión empecé muy joven, tenía 21 años, es decir, ya han pasado 20 años. Casi ya dije la edad, perdón. Bueno, me interesaba mucho como reto particular el poder probar el 360 de una producción audiovisual. El objetivo era hacer un documental a muy pequeña escala, pero cuando llegas, a mí lo que me movió fue la historia, y cuando llegas, iba para hacer una pieza de 10 minutos, pero cuando aterricé,
que iba con un montón de prejuicios hacia esa escuela, hacia los niños, hacia qué me voy a encontrar. Ese mito, esos prejuicios cayeron por completo y me di cuenta que la historia que había ahí era mucho más profunda. No solo en el plano de los niños, que sí, que cada uno tenía su historia, Julius, Abderrahman, Isume, todos tienen una historia y pues por supuesto que tienen su lado triste. Pero me interesaba también mucho el trabajo del cooperante en terreno, de una persona como es Lourdes, que es evidentemente la protagonista del documental. Alguien tenía que contarme la historia y es la que ha vivido en terreno todo el proceso de esos niños desde que entran a la escuela hasta que consiguen mejorar. Me interesaba mucho como una persona de España que vive con comodidades, que no tiene ninguna necesidad de irse a pasarlo mal a cualquier país donde hay pobreza, donde hay realmente situaciones tristes, no tiene necesidad. Pero Lourdes, que es una persona con un corazón enorme, y volvemos al tema del amor, decidió cambiar su vida y dedicarse a los demás de manera totalmente, o sea, prácticamente altruista. Fundó su ONG, una ONG transparente, con una trazabilidad. El dinero que entra de la ONG va directamente a los niños. O sea, a mí esa historia también me movió mucho y yo sentí la necesidad de contar esto al mundo, de decir, pues existe gente como Lourdes Méndez que está cambiando la vida de muchas personas, quizás de una manera silenciosa, porque el documental, si te fijas, no habla de un acontecimiento histórico famoso, no estamos contando la batalla de Waterloo, no habla de un personaje conocido, mítico, no estamos haciendo de Marie Curie o de Gandhi, ni tampoco habla siquiera de un lugar que tú ubicarías en el mapa fácilmente. Estamos hablando de Mokogwe, en el condado de Lamu, uno de los sitios más pobres en una esquinita de Kenia. Entonces, estas pequeñas historias, 123 historias, yo digo, muchas pequeñas historias hacen una historia grande. Por eso yo creo que cuando uno ve el documental le impacta tanto, dice, ¿cómo es posible que esto exista en la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, sí, el documental es una oda al amor en todos los sentidos y cómo el amor cambia la vida de las personas. Te voy a poner solo un ejemplo muy rápido. Había un chaval en la escuela que entró, pues un niño con síndrome de Down, que entró y no podía andar. Y en la comunidad le ya daban por perdido, o sea, el chaval se arrastraba por el suelo. Pues lo único que necesitaba era un poco de atención. Recibió la ayuda de una fisioterapia que con trabajo, con esfuerzo y también con una alimentación adecuada consiguieron que el niño se levantara, andara, y en la comunidad lo llaman el milagro. Imagínate, algo tan fácil como tener algo de fisioterapia y un poco de ayuda ya cambió la vida de ese niño para siempre. Ya es un milagro. Es un milagro, sí. Bueno, pues no es tanto un milagro, pero es el trabajo de gente profesional que está ahí en terreno, sí. ¿Qué consejos podía darle a los realizadores, a las personas que tienen también ideas, pero de pronto no saben muy bien por dónde empezar? ¿En qué momento tú dices, esta es la historia que quiero contar? Y hay algo que no puedo evitar, que es emocionarme con según qué historias. Y me mueven las historias de gente que de manera altruista decide cambiar su vida por los demás. Creo que ese gesto de generosidad enorme merece ser contado. Y a mí es una de las cosas que me motivaron a muchas acciones en mi vida. Allá en España yo pues, colaboro con otras ONGs, con Believe in Art, que humaniza hospitales. Y fíjate que uno cuando hace acciones de manera altruista, sin esperar nada a cambio, sin pensar en, bueno, pues esto de alguna manera yo recibiré algo, la vida al final te lo devuelve. Y a mí me ha devuelto, fíjate, o sea, mi viaje empezó en Zaragoza, una ciudad de la cuarta ciudad de España en población. De Zaragoza a Kenia, volví a Zaragoza, estuve un mes editando el documental y me ha traído aquí, a Salento, a Colombia, a uno de los paisajes más bellos del mundo y a conocer un lugar que de otra forma, si no hubiera sido por una acción que a mí me conmovió, yo no habría venido probablemente aquí. Con lo cual yo le recomendaría a esa gente que está empezando que se deje llevar por las tripas, por aquello que le conmueve. Esto por un lado. Y por otro lado, el Festival Internacional de Cine en las Montañas me ha conectado con mucha gente, a nivel emocional y también a nivel personal. He tenido la posibilidad de hablar con muchas personas. Vine a una charla que se celebró precisamente aquí, en la Cinemateca de Andrés Cardona, que hablaba de historias que a mí me conmovían, ¿no? De cómo su familia había sufrido pues, problemas muy cercanos aquí en Colombia. Y él dijo algo que lleva toda la razón.
Decía, yo siempre quería contar en los documentales historias sobre África, lo lejano, lo llamativo, lo exótico, pero me di cuenta de que lo interesante lo tenía en la puerta de casa. Entonces, a toda esa gente que está empezando, yo voy a, con el permiso de Andrés, agarrar esas palabras y decir, si quieres empezar por algo donde contar, empieza por contar algo que quieras cambiar y que esté abriendo la puerta de casa. Y aquí en Colombia uno sale a la puerta de casa y se da cuenta de que tiene como 1000 inputs y como 1000 ideas para hacer un documental, una película o inspirarse o contar un microrrelato en audiovisual. Cosas cercanas y cosas que te conmuevan. En ese sentido, con todo lo que nos cuentas, también de una forma un poco metafórica, diría entonces que son 124 semillas de NIM, en la semilla que inició en ti, que ahorita te trae incluso hasta Salento. Gracias por sumarme, porque estoy en 124 ahora. Vale, gracias. Vale. Que inicia esa semilla contigo. Nos muestras también esas 123 historias, microhistorias, pero grandes historias, y que nos conectan también acá y de alguna forma son semillas que germinan en este momento en el festival en Salento, pero que conmueven a un montón de público. Entonces... En forma de palmera de cera, ahora sí. ¿Verdad? Y significa una tremenda emoción, porque es lo que te decía antes, es conseguir que tu historia, que pensabas que se iba a quedar en España, porque bueno, la idea era con el documental volver a España, una vez editado, pues distribuirlo en diversas ciudades donde hay socios de la ONG, y ya lo hemos conseguido, hemos enseñado el documental en ciudades como Valencia, Soria, Teruel, ahora se está programando visionado en Barcelona, o sea, hemos conseguido como que se mueva por toda España. Pero lo último que me imaginaba es que el documental traspasara fronteras, y estar aquí es una pasada, es increíble. Cruzar el charco para poder contar esta historia a mí me emociona muchísimo. Solo tengo palabras de agradecimiento para el festival que me haya permitido conocer la marca, conocer el festival, saber que esto existe, saber que existe gente que está apostando por el territorio, por la sostenibilidad, por hablar del planeta Tierra, tan fundamental. Necesitamos proteger nuestro planeta. No hay un plan B, ¿no?, que dicen. Hablar de toda la cosmovisión colombiana, que es gigante. No imaginaba hasta qué punto. Yo he conectado con muchas. Entonces sí, haber tenido esta oportunidad para mí es pura emoción, de verdad que sí. Así que estoy muy agradecido al festival. Muchas gracias a Juan, a Alejandro, con el que tuve la oportunidad de hablar, a toda la gente con la que estaba hablando, a Lola, porque bueno, se han portado muy bien y me siento como en casa, la verdad. Bueno, traspasando fronteras y también traspasando corazones en este mensaje también de amor que nos traes, y en ese sentido también quisiera preguntarte si tú crees que es posible a través de una película, a través de una mirada amorosa del cine, salvar la selva. Yo creo que sí. Creo que el audiovisual en estos tiempos cada vez se ha convertido en una herramienta más poderosa, porque antes el audiovisual, es verdad que cuando empieza, bueno, pues el cine es un impacto desde los hermanos Lumière en adelante, ¿no? Pero ahora el audiovisual no solo llega a las salas de cine, también llega a la pantalla pequeña, al teléfono, al celular, al teléfono móvil, celular. Y claro, es bastante probable que alguien que esté pasando unas stories de Instagram o viendo perritos, de repente aparezca algo que le llama la atención y diga, ah, caramba, hay un documental, el titular es si desaparece el Amazonas, desaparece la mitad del aire que respiramos en el mundo. ¡Wow! Igual esa persona que ha hecho el documental no esperaba que el tráiler llegara al celular, pero está cambiando, ¿sabes? Y la forma de consumir audiovisual también está cambiando. Entonces, en el momento en el que se ha democratizado la forma de ver el audiovisual, se ha convertido en algo fuerte, en la herramienta más poderosa que uno tiene para contar algo y hacer que las cosas cambien. Yo lo creo. La palabra, por supuesto, el texto, muy importante, hay que leer, pero el audiovisual, yo vengo de una cultura audiovisual y no creo que exista nada más poderoso. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por estar acá, gracias a vosotros. Por compartir con nosotros ese mensaje, por darnos también ese respiro esperanzador de que es posible transformar incluso salvar una selva. Yo pienso que sí, sí. Muchas gracias por estar acá, Adrián. Nada, gracias a vosotros, un placer, y viva Salento y viva el cine en las montañas. Claro que sí, y viva 123 semillas de NIM. Vamos. Gracias.